a sus vidas. En la vida todo el tiempo tenemos situaciones, problemas, diferentes dificultades y de una u otra manera eso es parte de las herramientas que Dios usa para ir tratando nuestras vidas. De hecho, hoy día casi no vengo. Se preguntarán por qué. El día de ayer tuve la grata oportunidad de poder ir a la casa del hermano Esteban Mancilla. Y entre eso se perdieron las ovejas. Así que nos metimos en medio del monte, pasando el riachuelo, subiendo cuestas, pasando por aquella. Y entre eso, todo bien, todo feliz. Me sentí como de vuelta en Punta Arenas, en el Paine. Pero llegando a la casa me empecé a resfriar. Pequeños problemas que se nos surcan por después de tanto tiempo no andar metido en zonas de campo. Pero al pasar por el medio del montecito, pasar por el barro, un poco de todo un poco por ahí, decía: Señor, ¿qué quieres que predique? ¿Qué es lo que tú quieres que hable este día? Y Dios traía en mi mente, si bien es algo que quizás en algún momento he compartido, pero que va a ser muy atingente a la situación de hoy día. Porque humanamente muchas veces queremos hablar cosas que nosotros muchas veces pensamos que es, pero lo que Dios quiere es otra cosa. Y es ahí donde tenemos que tener oído y también obediencia a hablar de las cosas como corresponde. Así que vamos a comenzar. Quisiera que me acompañaran al libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 2 al 8. Amén. ¿Mi pastora la podría leer, por favor? Dice así en el nombre del Señor: la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien habla tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Como bien sabemos a través de las noticias, a través de lo que se divulga a través de las redes sociales, el mundo entero está en un punto de colapso, en un punto de incertidumbre, en un punto donde el problema, las dificultades es pan de cada día. A cada instante, a cada momento escuchamos de una guerra por aquí, de un rumor de guerra por allá, de una enfermedad, de un virus nuevo, quizás de una cepa nueva del COVID-19, por ejemplo, que la que ya está en Chile, que ya está en Antofagasta, y cosas por el estilo que van marcando el diario mundial o las noticias mundiales, tanto nacionales como extranjeras. Y ciertamente el mundo entero, la Iglesia de Cristo, está viviendo tiempos de incertidumbre y angustia por las diferentes circunstancias que estamos viviendo, y ciertamente son tiempos en los cuales Dios está revelando la verdadera identidad de su pueblo.
Las formas y las actitudes por el cual nos enfrentamos a estos diferentes problemas son un verdadero reflejo de nuestra fe. Y nótese lo que acabo de leer. La forma y las actitudes por el cual nos enfrentamos a estos diferentes problemas son el verdadero reflejo de nuestra fe. Los problemas que vienen a nuestra vida hablan de la realidad de nuestra fe o de la ausencia de esta. Somos personas que vivimos en un mundo de pruebas y dificultades, un mundo de criaturas caídas, criaturas pecaminosas y que por lo tanto experimentamos problemas todos los días o constantemente. En el libro de Eclesiastés, el escritor en Eclesiastés 2:17 dice: por lo tanto, aborrecí la vida, porque el trabajo que se lleva a cabo debajo del sol es triste para mí, porque todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y después, en el versículo 23, porque todos sus días son tristezas, y su trabajo, tristeza, y su corazón no descansa en la noche. Problemas, problemas, problemas. Vanidad, día y noche. La vida parece no ser más que problemas, y solo problemas. Y muchas veces, este mismo pensamiento, esta misma idea, es la que tiene el mundo cristiano. No estamos libres de ello. Enfrentamos constantemente problemas en un mundo lleno de problemas. Al ver las escrituras vemos muchos de los salmos que son oraciones que hablan al Señor y le piden fortaleza y ayuda en medio de la angustia. Pero casi nunca piden al Señor que los libre de la aflicción. Porque ciertamente aquellos que realmente tenían comprendimiento de lo que Dios quería para sus vidas entendían que la aflicción es una herramienta en las manos de Dios para fortalecer nuestras vidas, para formar nuestro carácter. Jesús mismo dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido. Así que, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos esperar en nuestras vidas? Problemas en nuestra familia, problemas con nuestros amigos, problemas que se darán en nuestro trabajo, problemas económicos, problemas por la enfermedad, problemas por guerras y rumores de guerra, como hablaba anteriormente, problemas en todo el mundo. Por ende, debemos de tener en cuenta que las aflicciones o problemas serán parte de nuestra vida hasta nuestro último aliento. Debemos entender que el mundo espiritual que cada uno aceptó vivir y seguir al momento de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, es que las diversas aflicciones de la vida reflejarán nuestra verdadera condición espiritual. Porque ciertamente cuando vienen todos los problemas, cuando vienen todos los dramas en nuestra vida, es cuando realmente podemos reflejar quiénes somos delante de Dios, quiénes somos en Dios. Si realmente lo que decimos y declaramos con nuestra boca, que decimos que somos de Cristo, que somos cristianos, que amamos a Dios, es ahí, en medio de la aflicción, donde realmente se refleja si lo que digo es verdadero o es simplemente emocionalismo. Porque hay que ser sincero, dentro de la iglesia hay mucho emocionalismo. Pero cuando llegan las aflicciones, cuando llega el problema, cuando la carga es pesada, se hace cada vez más pesada, es ahí donde realmente se refleja, se revela si todo lo que decimos, todo lo que declaramos tan lindamente quizás delante de un púlpito, tan lindamente quizás hablando con otras personas, ahí se revela realmente quiénes somos. Las pruebas son un buen termómetro espiritual que nos dejará medir nuestra fe verdadera. Las pruebas revelarán si nuestra fe es una fe viva o muerta, si es una fe genuina o una fe de imitación. Una vez más, las pruebas prueban la legitimidad de mi fe porque puedo ver cómo mi fe se produce en los problemas. ¿Qué actitud mostramos ante los demás cuando nos encontramos en diversas pruebas? Nosotros que decimos ser cristianos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que están viendo los demás de nosotros?
o en nosotros cuando se nos vienen los problemas encima? ¿Estamos revelando realmente a Cristo del cual decimos creer y en el cual decimos estar? ¿O simplemente nos comportamos como uno más del mundo? Que se enoja, que anda rabioso, que anda pateando la perra, como dicen por ahí. Suena feo, pero es así. Porque, queramos o no, somos humanos. Y la humanidad muchas veces se revela a lo que el Espíritu quiere. Un escritor escribió una vez: nuestro rostro revela mucho más que nuestras palabras. Nuestro rostro revela o dice mucho más que nuestras palabras. Y podemos hablar súper lindo, explayarnos tremendamente acá delante de un púlpito, pero mi rostro es el que va a revelar cómo estoy. Queramos o no queramos, somos libros abiertos ante las personas. Y más aún con las personas que saben identificar claramente cómo está la persona, solamente con mirar. Un día en el trabajo, acá en Aguas Claras, conocí a un pastor trabajando ahí. De hecho, nadie sabía que era pastor, curiosamente. Pero un día suscitó un problema en la línea y la persona que nadie sabía que era pastor fue la que más se enojó. La persona que andaba rabiando, tirando cosas. Y de repente nos encontramos en medio de una conversación que curiosamente era pastor. Y justamente ese día leía ese texto o esa frase escrita por un escritor, ni siquiera no cristiano, mira lo que digo, ni siquiera es un escritor cristiano, que decía eso: nuestro rostro dice y revela mucho más que nuestras palabras. Entonces, él como persona, después investigando sobre su persona, me encontré que era una persona que predicaba mucho, que predicaba en la calle, que predicaba de aquí y allá, y espectacular. Pero, ¿cuál fue la actitud que tuvo ante el problema? Como hijo de Dios, como alguien que predica de la palabra, como alguien que declara ser hijo de Dios, como alguien que declara tener a Cristo en su corazón. Entonces, nuestra actitud va a revelar mucho delante de las personas. Mi cara, mi reflejo, o sea, mi rostro va a reflejar quién soy realmente en medio de los problemas. Aunque tratemos de disimular, siempre hay algo que nos delata. Siempre hay algo que nos delata. Y en el trabajo mucho más tenemos que cuidarnos. Porque hay que pensar, o más que pensar, hay que ir a la idea real de que muchas veces cuando predicas a gente en la calle, en la población, simplemente al bajar a la plaza, y te encuentras con personas que sí, están dispuestas a escuchar del mensaje, están dispuestas a escuchar de la palabra de Dios. Pero cuando le invitas a la iglesia, simplemente la mayor respuesta recurrente que se encuentra es que yo no quiero ir a esa iglesia porque hay alguien que yo vi que hizo mal. Parafraseando, porque me lo dijeron de otra manera. Entonces, ¿cómo somos, como seres que decimos ser cristianos, cómo actuamos ante ciertos problemas cuando muchas veces estamos en el trabajo, quizás en la escuela, en diferentes situaciones, fuera de estas cuatro paredes? ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es el reflejo que estamos haciendo? Decía un pastor ya anciano, fallecido, dependiendo, si tú reflejas a Cristo, es más probable que lleguen otros al mismo camino que tú estás siguiendo. Pero si tú, que dices ser cristiano, reflejas más a Satanás y a su maldad, olvídate, aunque prediques hermoso, nadie va a llegar a él.
porque nuestro testimonio no corresponde. La carta de Santiago nos enseña que la fe viva, la fe verdadera, será aprobada. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba nuestra fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Estoy leyendo en la versión PDT. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Y el verso 12 dice: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Pero también el escritor de esta carta nos deja ver principalmente tres formas correctas de cómo un cristiano debe enfrentar las diversas pruebas. La primera es enfrentar las pruebas con gozo, que es lo más difícil que podemos tener en la vida. Enfrentar la prueba con gozo. Se viene el problema y es más la humanidad la que aflora que lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros. Queramos o no queramos, eso es así. Pablo lo explicaba muy bien, él quería hacer lo bueno, pero no podía. Le costaba. Imagínense, Pablo diciendo eso, el apóstol. Quería hacer lo bueno, pero su carne prácticamente se lo impedía. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tener mucho gozo cuando estemos en la prueba, gozarme cuando estoy sufriendo, cuando he pasado por una pérdida de algún ser querido, gozarme cuando he perdido mi trabajo, gozarme cuando estoy en una enfermedad terminal o otros más. Nadie podrá gozarse en medio de todas estas circunstancias difíciles de la vida si no tiene su fe cimentada en Cristo. Esta virtud es dada por gracia para aquellos que tienen una fe viva y no muerta. Pablo en Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo nos invita a regocijarnos en el Señor siempre. El gozo está en Cristo. Fuera de Cristo no me es posible este gozo. El verso 4 nos menciona otra palabra importante en Filipenses 4, que es siempre, y enfatiza en siempre. No importan los tiempos, no importan las circunstancias y problemas, en todo tiempo, en todo momento, el creyente podrá regocijarse. El gozo está marcado por el sufrimiento. Recuerda que detrás de una adversidad en la vida siempre se encontrará una oportunidad de gozo. ¿Cómo estamos enfrentando la adversidad en este momento? ¿Estamos dispuestos a enfrentarla con una actitud de gozo? Porque vuelvo a repetir, hay que recordar que somos humanos. Y no todos enfrentan las cosas de la misma manera. La segunda es paciencia, que también a veces cuesta mucho. Sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. El creyente genuino estará capacitado y preparado para poner en práctica la paciencia en medio de las pruebas. Si nota, el versículo 3 habla de que el resultado de la prueba es el incremento de la paciencia, pero también es interesante que este término tenga un sentido de perseverancia. Las pruebas son como una pesada carga que están sobre el cristiano. Sin embargo, esas mismas pruebas generan la capacidad de soportar el peso que generan las multitud de problemas, sean chicos o grandes.
Santiago nos dice que durante la prueba, la paciencia traerá perseverancia y que a su vez el que persevera es porque tiene paciencia. Entonces, cada vez que vienen problemas en nuestras vidas, Dios está formando, Dios está fortaleciendo esa paciencia que muchas veces nos falta. Hay que resaltar la primera palabra con la que comienza el versículo 3, sabiendo. Cada vez que usted atraviesa una prueba, cada vez que yo atravieso una prueba y pasamos esas pruebas, debemos saber algo que es que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Somos dotados de la gracia de Dios con paciencia y fortalecidos con su poder. Debemos saber que hemos adquirido un poco más de perseverancia. En el Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lago del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Cada vez que salimos de una prueba nos sentimos así, quizás. Clamé al Señor y me levantó, me colocó sobre una roca, puso un canto nuevo en mi boca y salí más fuerte que nunca debido a la perseverancia en medio de esa prueba. La tercera es oración. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Sabemos que sin la oración es imposible llevar a cabo las dos virtudes anteriores. Si queremos gozarnos en medio de la prueba, si queremos ser pacientes y perseverar en adversidades, no podemos obtener estas virtudes adecuadamente sin la oración. Si nuestra vida de oración se limita a orar cuando comemos, cuando desayunamos, cuando vamos a una casa que nos invitan y quizás nos dan de comer, no. ¿De qué sirve? La oración tiene que ser constante a cada momento, en el lugar donde estés, sea tu trabajo, sea tu casa, sea acá en la iglesia, porque a lo largo de la historia se han conocido muchas personas que son excelentes oradores dentro de las cuatro paredes de la iglesia, pero fuera de las cuatro paredes es otro mundo. Acá podemos tener más tranquilidad porque estamos todos en la misma, pero en la casa es diferente. Porque cuando te dispones a orar, quieras o no quieras, siempre va a haber algo que quiere distraerte. Una llamada, una persona, algo que se cae, algo que molesta. Siempre hay algo que quiere interponerse porque Satanás no quiere que ores. Satanás no quiere que oremos, no quiere que tengamos una vida de oración. Él no necesita vernos orando porque sabe que es la mejor arma, porque sabe que es la entrada específica para acercarnos y tener comunicación con Dios y saber para dónde va la mano. La oración será la llave por la cual usted y yo obtendremos gozo y la paciencia para perseverar en medio de las pruebas. Ahora, ¿qué debemos pedir? Sabiduría. Versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ese es el imperativo. Eso no es optativo, es un mandato. Un mandamiento. Eso es tanto un mandato a orar como lo es orar sin cesar. Ese es un mandato a que oremos. Las pruebas tienen la intención de llevarnos a depender de Dios, para hacernos reconocer que no tenemos recursos humanos, que con nuestras propias fuerzas no podemos perseverar y vencer en medio de las pruebas. El creyente verdadero entonces en la prueba va a saber que necesita sabiduría y va a clamar a Dios. Al final del versículo 16 de Santiago 5 nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho.
Las Escrituras en 1 Reyes 18, 41 a 46 nos muestran la historia de Elías, quien era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra. Y 6 meses después oró otra vez al cielo y dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dios responde la oración, Dios responde. Si regresamos al versículo 5 del capítulo 1 de Santiago, dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y por qué sabiduría? Porque en medio de los problemas tenemos que tener mucha sabiduría para enfrentarlos, para poder tener la actitud correcta ante los problemas y las situaciones que nos vengan encima, para no activar esa carnalidad humana que muchas veces es más explosiva que racional, que se deja llevar por los impulsos y que muchas veces deja de lado lo que se ha aprendido. Y eso es peligroso. Debemos entender que aún los problemas que enfrentamos cada día son un instrumento en las manos de Dios para fortalecer nuestro carácter y forjar nuestra identidad en nuestro Señor Jesucristo. Porque ciertamente todos los problemas que se nos vengan encima van forjando esa identidad en Cristo. Ciertamente forja la identidad en Cristo porque declaramos que somos cristianos, que somos de Cristo. Y es lo que la gente de afuera también espera ver. Porque podemos declararlo súper elocuentemente, pero a la hora de... Entonces, debemos de entender que aún los problemas que enfrentamos cada día son un instrumento en las manos de Dios para fortalecer nuestro carácter y forjar nuestra identidad en el Señor Jesucristo, quien ciertamente sufrió muchas penalidades, quien se entristeció, porque quienes habían de estar con él, sus discípulos, llamándoles a velar, a orar, prefirieron dormir en la escena del huerto. Quienes se dispersaron y le abandonaron cuando le tomaron por preso por causa de la verdad. Y aún más, uno de sus discípulos amados le negó 3 veces. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de cómo enfrentar los problemas con gozo, de que las pruebas producen paciencia y de que solo a través de la oración podemos obtener el gozo y la paciencia que proviene de nuestro Santo Dios. Los problemas nos deben llevar a la oración. Si estamos atravesando un problema profundo en nuestras vidas y no llevamos nuestras vidas a la oración, si ese problema no nos ha llevado al trono de la gracia, entonces quizás los problemas van a continuar hasta que finalmente despertemos y comencemos a hacer esto, orar. La fuente de la sabiduría está ahí, si acudimos a ella. ¿Y qué vamos a encontrar cuando lleguemos? Observemos el versículo 5 de Santiago 1. Pídala a Dios, el cual a todos da a todos abundantemente. Hablando de la sabiduría. Proverbios 2:6 dice: si inclinares tu oído a la sabiduría y aplicas tu corazón al entendimiento, si clamares a la inteligencia y levantares tu voz a la inteligencia, si como a la plata buscares y la escudriñares, como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, Dios la tiene disponible y Dios quiere darla al corazón que busca. Pero hay un sentido en el que Él la retiene hasta que usted viene y pide por ella, demostrando su amor, su confianza y dependencia de Él. Y es la búsqueda en oración la que nos va a dar la sabiduría para salir adelante. Estar en diferentes problemas, todos los problemas tienen cierta complicación. Perder a alguien cercano tiene una complicación muy seria muchas veces. Y podemos
buscar diferentes métodos y formas y quizás nos vengan con muchas ideas, pero al final y al cabo es la oración, la comunicación con el Dios vivo la que nos va a sacar adelante. No hay otra forma. Estamos viviendo en momentos de incertidumbre y situaciones muy difíciles de las cuales Dios nos está permitiendo ver la realidad de nuestra condición de la fe. Las pruebas son el crisol en que se pone de manifiesto la pureza y calidad de nuestra fe. De la misma manera que el oro se purifica poniéndolo bajo la acción del calor, que al licuarlo permite retirar la escoria o los metales que le han sido aliados. Así también el crisol de las pruebas purifica la fe. Es necesario entender que detrás de cada prueba, permitiéndola, está el mismo Dios. Las pruebas, por angustiosas que puedan ser, no son casualidades en la vida del creyente, sino la mano paternal del Padre que trabaja para acrisolar la fe. Porque si realmente eres un cristiano, tienes que prepararte y esperar prueba, día tras día, porque es la mejor manera de fortalecer nuestro carácter, porque es la mejor manera de fortalecer nuestra identidad en Cristo, que fue quien sufrió con todas las ganas, todas las penalidades habidas por haber, en un corto lapso de tiempo. Es en las pruebas cuando todo se nubla y la senda se difumina, cuando el camino se estrecha y transita por el valle de la sombra y de la muerte, cuando las lágrimas son el pan cotidiano. Es ahí donde el creyente debe mantener su confianza en Dios, porque sabe que Dios está en control de cada una de las situaciones. Es allí donde realmente se revelará el verdadero cristiano. Alguna vez un misionero declaró justo antes de morir: es la muerte la que revela realmente quién eres. Porque le pedían negar a Cristo. Le pedían blasfemar contra el Dios viviente. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar de la fe que él declaraba tener. Vio a su familia morir delante de sus ojos, uno tras uno, uno tras otro, pero aún así no blasfemó. Y una de sus últimas palabras fue esa: es la muerte la que refleja realmente quién eres. Porque pensando en ello, pasamos muchos problemas de diferentes maneras, de diferentes formas. Pero la gran mayoría del ser humano a lo que más teme es a la muerte. Porque nos aferramos a esta vida. Como seres humanos no queremos irnos. Y nos olvidamos que Dios nos dice a través de su santa palabra que somos simplemente peregrinos en esta tierra. Amamos tanto nuestra vida que cuando llegan las pruebas es como si nos metieran una roca encima de muchas toneladas. Pues nos olvidamos que el mismo Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos. Que confiemos en Él. Recordemos que todas las aflicciones y sufrimientos en la vida vienen con el propósito de probar nuestra fe, para ayudarnos a saber si nuestra fe es real o emocional. Las pruebas son pruebas de legitimidad para nosotros que decimos tener fe verdadera. Por ello, cuando enfrentamos una prueba, realmente debemos ver con cuidado a esa prueba y examinarla a la luz de cómo reaccionamos ante tales pruebas y qué es lo que dicen acerca de nuestra fe durante la prueba las personas que nos ven. Si colocamos a un cristiano falso en medio de las aflicciones, inevitablemente lo va a destrozar. Si colocamos a alguien que no es cristiano
en medio de las aflicciones, en medio de muchos problemas, la gran probabilidad que se destroce como ser humano, sus emociones y todo, es totalmente probable, prácticamente un 100%. Pero si colocamos un creyente verdadero en una aflicción, en una prueba, y lo va a llevar a no confiar en su propia fuerza, le va a mostrar su propia debilidad y lo va a llevar a la oración para apoyarse, para depender su debilidad de la fortaleza de Dios, en lugar de depender de su propia fuerza. Es simplemente el ejemplo de poner a alguien que no es cristiano en medio de un problema. La gran cantidad de las personas que no son cristianas, que no tienen una fe cimentada en Cristo, cuando se somete o son sometidos a pruebas complejas, la gran mayoría termina tirado en el alcohol, dejando su familia, y muchas veces, en gran manera, se termina en el suicidio, que es una de las cosas que muchos se dan. Pero cuando pones realmente a un cristiano verdadero, que tiene una verdadera fe cimentada en Cristo, a pesar de que venga todo el problema encima, su fe va a conllevar a que no sucumba en medio de la prueba. Quizás va a sufrir, pero en medio de la prueba va a saber que Dios tiene el control de todas las cosas, que en medio de todas las cosas hay una esperanza que va más allá de nuestro entendimiento. Entonces, ¿cuál es la actitud que estamos tomando en medio de los problemas? ¿Cuál es la actitud que estamos teniendo en medio de las situaciones problemáticas, del dolor, de la pérdida, de diferentes cosas? Es la pregunta que tenemos que hacernos día a día, porque no estamos exentos de diferentes tamaños de problemas. Pero es ahí donde realmente vamos a revelar quiénes somos, donde Dios va a revelar quién somos realmente. Si realmente somos aquellos que declaramos ser hijos de Dios, cristianos, que realmente tenemos una fe cimentada en Cristo, o vamos a reflejar a Satanás, que ciertamente no es ejemplo para nadie. Y más que una aplicación era llevarlos a esta reflexión. ¿Cuál es la actitud que estamos teniendo en medio de los problemas? Es mejor buscar de Dios que estar lejos de Él. Es mejor buscar de Dios en oración que tratar de hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Es la oración la que nos va a llevar realmente a encontrar la sabiduría, el camino, la respuesta de cómo debemos encaminarnos. Recordaba, para terminar, cuando le preguntaba de cómo estaba en el hospital por las horas que llevaba esperando. Cuando comentaba cuántas horas llevaba y todo eso. Un pastor que conocí hace mucho tiempo, él siempre decía, cuando Dios te lleva quizás a un hospital y tengas que estar muchas horas ahí, no te preguntes por qué estoy aquí. Es mejor preguntarle al Señor por quién estoy aquí. Suena loco, quizás suena raro, pero no es tan así. En nuestro contexto como cristianos sabemos que todo tiene un propósito y Dios nos mueve a diferentes lugares cuando menos los pensamos. Y es en ese contexto donde debemos de preguntarle al Señor por qué, o mejor dicho, por quién me trajiste aquí. Porque puede ser que en medio de esa situación de estar en ese hospital haya quizás, no todas, quizás una persona que necesita una palabra de esperanza. Y así es en el lugar del trabajo, en el lugar de donde estudiamos, donde queremos que Dios nos mueva, es bueno preguntar por qué me tienes o por quién me tienes aquí.
porque eso también nos va a dar también la sabiduría de cómo enfrentar la situación, el problema y el lugar donde estemos presentes. Porque va a cambiar tu actitud considerablemente. Porque vas a estar pensando como Dios quisiera que lo hagas. Viendo a tu entorno, a tus pares, como un alma que necesita ser salvada. Oremos. Bendito Padre amado.